Bienvenidos a Loca, mi nombre es Juliana y los estaré acompañando en esta experiencia del día de hoy. Antes de empezar, quiero contarles algo que me pasó en estos días mientras preparaba esto que les voy a decir, y fue que sentí miedo a decir cosas incorrectas, miedo a decir cosas que tal vez Dios no quisiera que yo dijera. Sentí un miedo que llegó a abrumarme. Esta situación me llevó a pensar que efectivamente hay cosas que se salen completamente de mi control y que simplemente debo soltar y rendirme a Dios. Depositar esas sensaciones en el Espíritu Santo, entender que nada de esto está en mis manos ni en mis fuerzas, sino en las de ellos. Con esta historia quiero que toquemos un tema que tal vez han escuchado últimamente o por ahí en libros, y es el control emocional. No sé si han escuchado que alguien les diga, es que debes controlar tus emociones o debes tener inteligencia emocional. Bueno, para hablar de esto debemos hablar de las emociones primero. Las emociones son parte natural de lo que Dios diseñó para nosotros. Dios nos hizo seres emocionales, es decir, que Dios nos diseñó para que sintiéramos. Por lo tanto, nuestras emociones son valiosísimas. Las emociones nos permiten entender el mundo, nos permiten conocer nuestro corazón, el de las personas que nos rodean. Es natural sentir miedo, sentir tristeza, sentir alegría, sentir asco, disgusto, frustración, decepción, calma, sentir diferentes tipos de emociones. Es natural porque esas emociones nos dicen algo de lo que está pasando en mi entorno y algo de lo que está pasando en mi corazón. Si tal vez me siento triste, lo que quiere decirme esta emoción es que me está haciendo falta algo, que necesito algo. O si tal vez tengo miedo, es porque mi cuerpo me está diciendo, hey, tienes que ponerte en alerta. Es tan natural que la palabra de Dios constantemente las emociones están en medio de las historias. Las emociones por sí solas no son buenas ni malas. Son emociones, una respuesta natural de tu cuerpo. Teniendo esto claro, es importante entender que aunque las emociones son parte de nuestra naturaleza, es necesario ejercer control sobre las respuestas conductuales de nuestras emociones. Hay algo que se llama conducta impulsada por la emoción, es decir, la forma en la que yo reacciono ante mi emoción. Y muchas veces permitimos que nuestras conductas estén impulsadas por esas emociones, pero debemos ser conscientes que las acciones que tenemos debido a nuestras emociones en ocasiones no son las adecuadas. Y eso es porque el simple hecho de que somos imperfectos, que estamos en un mundo donde el pecado tiene mucho poder. Entonces debemos ser muy conscientes y cuidadosos a la hora de permitir que nuestras emociones vayan haciendo lo que quieran. Quiero ponerte un ejemplo en una historia de la Biblia. Esta es la historia de José. José era el menor de 12 hermanos. Su padre era Jacob, quien era hijo de Isaac y nieto de Abraham. José era el preferido de Jacob, ya que lo tuvo en su vejez. Jacob amaba tanto a José que le mandó a confeccionar una túnica especial para él. Por lo tanto, los hermanos, y la Biblia lo dice, sentían odio hacia José. Tanto odio que llegaron a hacer algo que ahorita vamos a leer. José, adicional a esto, tenía un don especial, y era que Dios le hablaba a través de los sueños. Y en 2 ocasiones José cuenta sus sueños y refiere que los hermanos y sus padres le harán reverencia. Esto generó mucho odio en los hermanos. Entonces quiero que nos pongamos en esta situación. Una situación en la que eres el menor de 12 hermanos. Eres el preferido de tu papá. Y vas diciendo que tus hermanos van a rendirse ante ti y que tú vas a reinar sobre ellos. Entonces imaginémonos la sensación de los hermanos de José, esa emoción que estaban sintiendo y las acciones que tal vez podrían estar generando. Con esto quiero que nos vayamos a una historia que está en Génesis 37, 18. Sucede que José hacía parte de estos hermanos, su papá lo mandaba constantemente a que les dijera qué estaban haciendo los hermanos. En esas José, después de contar estos sueños, va en busca de los hermanos para saber qué estaban haciendo. Estaba un poco perdido, las personas, él iba andando y iba preguntando, hey, ¿dónde están mis hermanos? ¿Dónde están mis hermanos? En ese momento, los hermanos lo alcanzaron a ver desde lejos. Y ahí voy a empezar a leer textualmente lo que dice la Biblia. Antes de que se acercaran, tramaron un plan para matarlo. Se dijeron unos a otros, ahí viene ese soñador. Ahora sí que le llegó la hora. Vamos a matarlo y echarlo en una de estas cisternas y diremos que lo devoró un animal salvaje.
y a ver en qué terminan sus sueños. Cuando Rubén era un hermano de José, escuchó esto, intentó librarlo de las garras de sus hermanos, así que les propuso: no lo matemos, no derramemos sangre, arrojémoslo en esta cisterna en el desierto, pero no le pongan la mano encima. Rubén dijo esto porque su intención era rescatar a José y devolverlo a su padre. Cuando José llegó a donde estaban estos hermanos, le arrancaron la túnica muy elegante, lo agarraron y lo echaron en una cisterna que estaba vacía y seca. Luego se sentaron a comer. En esto, al levantar la vista, divisaron una caravana de ismaelitas que venía de Galaad. Sus camellos estaban cargados de perfume, bálsamo y mirra, que llevaban a Egipto. Entonces Judá, uno de los hermanos de José, les propuso a sus hermanos: ¿qué ganamos con matar a nuestro hermano y ocultar su muerte? En vez de eliminarlo, vendámoslo a los ismaelitas. Al fin de cuentas, es nuestro propio hermano. Sus hermanos estuvieron de acuerdo con él, así que cuando los mercaderes madianitas se acercaron, sacaron a José de las cisternas y se lo vendieron a los ismaelitas por 20 monedas de plata. Fue así como se llevaron a José a Egipto. Y quiero detenerme en esta historia porque podemos ver cosas impresionantes dentro de todo esto. Vemos a José yendo tranquilamente sin esperar lo que iba a pasar, y vemos a unos hermanos con odio hacia uno de sus hermanos, tomando una decisión basada en esa emoción. La emoción de estos otros 11 hermanos no fue rendida ante el Espíritu Santo, por lo tanto se dejaron llevar por esta emoción y cometieron un error. Aquí quiero que pensemos, y es que cuando dejamos a Dios fuera de la ecuación, podemos cometer errores. Y voy a repetirlo: cuando dejamos a Dios fuera de la ecuación, podemos cometer muchos errores. Como en este caso, no hubo conciencia de su sentir, por lo tanto no hubo conciencia de acción y no hubo conciencia de pecado. Al dejar que la emoción fuera sola y no estuviera el Espíritu Santo presente, la acción estuvo involucrada con un error, con un pecado, y fue vender a su hermano. Teniendo esto presente, quiero que hablemos ahora de la gestión emocional. Entonces voy a ir leyendo 1 de Pedro 5 del 6 al 9 y lo voy a ir desglosando para que hablemos un poquito de cómo la gestión emocional se ve en la Biblia. 1 de Pedro 5 del 6 al 9 dice: humíllense, pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo. Dios sabe que nosotros nos creemos autosuficientes, o sea, Él sabe que nosotros vamos andando por la vida diciendo: yo puedo, yo lo logro, yo controlo mis emociones, esto está fácil. Él lo sabe, y por eso en este versículo nos dice: humíllense. Por eso nos dice: humíllense, es decir, ríndanse ante mí, rindan sus emociones, rendir nuestras emociones para así poder tener control de ellas. Cuando yo soy consciente que no soy autosuficiente, puedo rendir mis emociones a Dios. Soy consciente de que necesitamos de Dios para controlar nuestras emociones. Así como en la historia de José, a los hermanos creer que ellos podían solucionar esa sensación de odio, cometieron un error y pecaron. Seguido con el versículo de 1 de Pedro 5 del 6 al 9, dice: depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. Como decía antes, muchas veces creemos que podemos solos, pero realmente necesitamos descargar esa emoción. Las emociones no controladas se vuelven cargas, así como los hermanos de José. La rabia, la ira se convirtió en odio, porque no fue una emoción manejada y se convirtió en una carga. Así como el miedo mal manejado se convierte en ansiedad. Hay muchas emociones que si no son controladas, si no son manejadas adecuadamente, se vuelven cargas. Y Dios quiere cuidar de ti, Dios quiere cuidar de mí, por eso nos dice: deposítate en mí toda esa ansiedad, deposítate en mí todas esas emociones que los están cargando, porque Él quiere cuidar de nosotros. Siguiendo con el versículo: practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente, buscando a quien devorar. Resístanlo, manteniéndose firmes en la fe, sabiendo que sus hermanos en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimientos. Dios nos dio la capacidad de controlar las emociones, nos dio un regalo precioso y fue el dominio propio. Es una capacidad
que tenemos, que Dios nos dio, que claro que tenemos que trabajar, pero es algo que Él nos dio para nosotros poder controlar nuestra conducta y poder cambiar cuando soy consciente de que esa no es la que debo hacer. Las emociones nos llevan a actuar instantáneamente. ¿Por qué? Porque eso es lo que necesita nuestro cuerpo, necesita una respuesta rápida a lo que está pasando en nuestro ambiente. Pero nosotros debemos tener dominio propio y estar alerta. Y aquí quiero devolverme un segundo a la historia de José. Fue cuestión de rapidez en la que ellos vieron a un grupo y tomaron la decisión de vender al hermano. Ellos no estuvieron alerta sabiendo que el diablo estaba ahí, como león rugiente buscando a quien devorar, sino que estaban pensando desde la emoción qué hacer. Entonces no practicaron el dominio propio y no cambiaron la conducta, sino al contrario, vendieron a su hermano a los ismaelitas y pues claramente esto desembocó a que su padre entrara en tristeza y que ellos también después cayeran en cuenta de que habían cometido un error. Teniendo estos puntos anteriores, la gestión emocional es la capacidad de reconocer nuestra emoción. Entonces, la capacidad de reconocer nuestra emoción, de identificar de dónde proviene, de modularla y de expresarla adecuadamente. Entonces, vamos a ir por el primer punto. Reconocer la emoción. Reconocer que estás sintiendo. No te niegues a sentir. Reconoce que sientes miedo, miedo al futuro. Reconoce que sientes tristeza, alegría. Y quiero parar aquí un segundo, porque muchas veces nos sentimos mal por sentir. Nos sentimos que no deberíamos estar sintiendo miedo o que no deberíamos estar sintiendo alegría por algo que nos pasó. Pero hoy algo importante es que reconozcas esa emoción y que no la niegues, porque ya como lo hemos hablado es algo natural y Dios te hizo un ser emocional. Las emociones son parte natural. Reconócelas para que de esa manera puedas tener más control. Cuando no las reconocemos, se vuelven carga. Se vuelven esta sensación que no puedes controlar porque nunca la reconociste. Como segundo punto tenemos identificar de dónde proviene. Esta parte es clave porque en ocasiones viene de una idea errónea o del dolor de otra persona. Es importante que seamos conscientes qué pensamientos estamos teniendo y si es necesario cambiarlos por un pensamiento real. ¿Qué pasa? A veces tenemos tristeza, ¿cierto? Estamos sintiendo esta emoción, pero cuando empezamos a identificar de dónde proviene, nos damos cuenta que hay un pensamiento que no es real. No es que él no me quiere, ella no me quiere, todos me odian, o tal vez estamos diciendo como sintiendo alegría porque alguien la está pasando mal. Y es importante identificar de dónde está viniendo esta emoción para poder empezar a actuar diferente. Romanos 12:2 nos dice, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Dios nos dice que renovemos nuestra mente, que en ese momento de identificación, que nos demos cuenta que de pronto viene de un pensamiento que no es el adecuado, renovemos nuestra mente, cambiemos ese pensamiento para poder entender y comprobar que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y así poder empezar a modular la emoción, que es nuestro tercer punto. Modular la emoción. ¿Por qué es importante? Es importante porque tenemos nuestra emoción, ya la identificamos, la reconocimos, pero ¿qué hago con ella? Entonces Dios nos dice, depositen en mí esa emoción. Entonces, para poder empezar a modular, debemos tener la capacidad de empezar a depositar esa emoción en Dios. Sé genuino. Y aquí quiero invitarte a que cuando tengas una emoción que no sepas cómo manejarlo, ríndelo a Dios. Ora con Dios. Él no busca que niegues tus emociones ni que muestres perfección cuando estás orando, sino que seas genuino, que puedas decirle, Dios, me siento triste.
me siento feliz porque conseguí un trabajo que estaba soñando, me siento triste pero también al mismo tiempo me siento feliz porque están pasando cosas que son buenas. Está bien que tú seas genuino a la hora de expresarle a Dios, porque ahí es cuando estás depositando todo eso que estás sintiendo aquí adentro, todos esos pensamientos de una manera natural y tranquila. Pero si empiezas a buscar formas en las que estás negando lo que estás sintiendo, vas a hacer que esa emoción se vuelva una carga. Entonces, sé genuino para que puedas aprender a modular esa emoción. Sé genuino, exprésalo, ora con Dios, escríbelo si quieres escribirlo y tú dices, no tengo en este momento la capacidad de decir con palabras, ok, empiézalo a escribir, dibuja. Dios es un Dios creativo, entonces puedes usar diferentes formas para modular tu emoción. Sé genuino, eso es súper importante. Y como cuarto punto de la gestión emocional es expresar adecuadamente. Y aquí es tal vez donde muchos tenemos problemas, porque tal vez digo, bueno, ya la reconocí, ya la identifiqué, ya la aprendí a modular un poquito, pero es que cuando llega la persona yo le quiero gritar y quiero pegarle. Y entonces en esa expresión es cuando nosotros tenemos que ser conscientes que tengo que rendir a Dios mi emoción y decirle, por favor, controla mi mente, controla mi actuar y ayúdame a tener dominio propio. Porque en ese momento es donde debemos hacer un cambio de conducta. Normalmente la emoción nos lleva a pensar en esas consecuencias instantáneas, en esa gratificación instantánea, y por eso terminamos haciendo cosas que no están bien. Pero cuando logramos expresar nuestras emociones de una manera consciente, basadas en lo que Dios pone en mi corazón, entendiendo que están bajo la palabra de Dios, la manera en la que voy a actuar, estoy pensando en consecuencias futuras, en esa gratificación futura. Tal vez en ese momento es que yo quería pegarle, quería gritarle, pero en el futuro te vas a dar cuenta que lo que hiciste 2 meses atrás, 5 días antes, de no gritar, de no pegar, de no responder, de pronto no reaccionar de manera inadecuada, va a ser positivo en tu vida y vas a ser consciente de tus pecados. Cuando empezamos a ser conscientes de nuestras emociones, también somos conscientes de que a veces mi emoción me está llevando a que peque, y es algo natural, es algo normal, porque nuestro cuerpo y nuestra mente nos piden cosas. Entonces tienes que ser consciente también de eso. A veces, y como les dije al principio, este punto es el más difícil. Por eso, y quiero que lo entiendas, es un proceso. La gestión emocional es una habilidad que vas a ir ganando y que tienes que trabajar, que cada día debes proponerte. ¿Ok? Hoy voy a reconocer mis emociones, hoy voy a sentarme a reconocer mis emociones. Voy a identificar qué pensamientos estoy teniendo, entonces enlistarlos, escríbelos y empieza de pronto, si ves que tienes pensamientos repetitivos, en donde de pronto piensas, no, es que yo no valgo nada, es que, ¿para qué sigo en este lugar? O no, es que yo soy un bueno para nada, o qué miedo enfrentarme a este trabajo, yo no lo voy a lograr. Cuando empiezas a notar de pronto que tienes pensamientos repetitivos, empieza también a buscar a la luz de la Biblia, a la luz de la palabra, qué Dios dice acerca de eso. Porque Dios nos dice, renueven su mente, y que mantengamos meditando en su palabra de día y de noche, porque de esa manera vamos a poder tener la capacidad de cambiar nuestro pensamiento, de renovar nuestra mente, y de esa manera ser más fácil que nuestra expresión emocional pues no se convierta en una acción inadecuada, sino que al contrario, podamos hablar de lo que Dios es, de lo lindo que es y de lo que puede hacer en nuestras vidas. Recuerda, Dios nos creó como seres emocionales. No rechaces tus emociones, Dios te creó así con un propósito, y quiero hoy que lo tengas claro, no las rechaces. A veces pensamos que esa es la mejor opción, pero no, las emociones también son una herramienta del Espíritu Santo para generar conciencia en ti, conciencia cuando algo no estoy haciendo bien, cuando estoy pecando, tanto así que me permite sentir esa necesidad de arrepentimiento. Las emociones por sí solas me pueden llevar a errar, claro que sí. Así como la razón por sí sola me puede llevar a errar, a cometer un pecado, a cometer un error. Pero cuando permitimos que el Espíritu Santo esté en el centro de esa razón y de esa emoción, voy a lograr tener ese equilibrio emocional que tal vez estás buscando, que tal vez yo estoy buscando hoy. Y es traer al Espíritu Santo en el centro, que Él sea el que guíe,
tanto mi emoción como mi razón. Voy a reconocer con mayor rapidez, voy a expresar mis emociones sabiamente, voy a pedir perdón cuando sea necesario, y esto se me hace muy lindo porque a veces pensamos que las emociones no sirven para nada. ¿Para qué tengo emociones? Que Dios venga y me quite las emociones de mi corazón. Pero no, las emociones nos sirven también para pedir perdón, para decir, la estoy embarrando. Me duele haberle dicho esto a mi papá, me duele haberle dicho esto a mi mamá, me duele haberle dicho esto a mi amigo, a mi esposo, a mi novio. Y en ese momento, el Espíritu Santo te está dando conciencia y te está diciendo, ok, eso que estás sintiendo te ayuda a pedir perdón cuando es necesario. Entonces se me hace muy lindo y me encanta pensar que las emociones nos permiten tener conexión con Dios, que me permiten disfrutar mi relación con Dios. Quiero contarles acá una anécdota. Yo soy psicóloga y por eso este tema me encanta tanto. Y cuando yo entré a estudiar psicología, muchas personas me decían que si la psicología era contrario a lo que Dios me decía. Y lo que pude descubrir es que no, al contrario. Cuando yo empecé a descubrir las emociones, el cerebro y cómo nosotros actuamos, dije, wow, Dios es increíble, o sea, es una cosa de locos. Yo no puedo creer cómo Dios nos hizo tan perfectos, que cada partecita de nuestro cerebro está perfectamente diseñada para que tu cuerpo reaccione a estímulos que uno no creería que puede reaccionar, que cuando está pasando algo bueno a tu alrededor, tú sientas este regocijo. Y empecé a entender que Dios está usando estas emociones para que yo me acerque a Él, para que tenga esa relación, para poderme relacionar con Él. Y tanto así que no solamente en momentos de felicidad me puedo relacionar y puedo regocijarme. Y por eso vemos en la Biblia, en Salmo 94:19, que dice, cuando en mí la angustia iba en aumento, tu consuelo llenaba mi alma de alegría. Dios usa mis momentos de tristeza para consolarme. También nos dice en Salmos 34:18, el Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. Y esto se me hace precioso, porque a veces pensamos que estamos pasando por cosas y estas sensaciones feas y queremos alejarnos de todo, pero Dios hoy te dice que está cerca de tu corazón. Si estás sintiendo tristeza, si estás sintiéndote mal, si estás sintiéndote abatido, hoy Dios te dice que está cerca de tu corazón. Permite que Él te hable, permítete a ti depositar esa emoción, ese sentir en Dios, para que de esa manera puedas sobrellevarlo de una manera más amable. Yo no estoy diciendo que de un día al otro se te vaya a quitar la tristeza, la ira, el mal genio, no, sino que al contrario vas a ser más consciente, vas a disfrutar más esta vida que Dios te está permitiendo vivir. Hoy quiero ir finalizando invitándote a que le des gracias a Dios por tus emociones y por el lindo regalo de poder gestionarlas, de poder ser un ser emocional. Hoy agradezcámosle a Dios de que puedo sentir todas estas cosas hermosas que Él nos permite y que podamos disfrutar el tener una gestión sobre eso, un dominio propio. Entonces quiero recapitular 3 puntos súper rápidamente. 1. Eres un ser emocional y Dios te diseñó así. No luches contra eso, no luches contra tu emocionalidad, no luches contra el perfecto diseño de Dios. Claro, yo sé que muchas veces las emociones nos abruman. Yo les contaba al inicio, estaba abrumada, sentía mucho miedo, tanto así que dije, me tengo que alejar de todo, voy a ir a llorar un rato en mi habitación. Y en ese momento, cuando pude acercarme a Dios, dije, ok, Dios me diseñó así y es porque me está diciendo algo. Entonces, recapitulemos y empecemos a hacerlo diferente. Entonces, 1, eres un ser emocional y Dios te diseñó así. 2, el correcto control de las emociones me lleva a tomar mejores decisiones. Las emociones por sí solas nos pueden llevar a cometer malas decisiones. El correcto control emocional, en donde el Espíritu Santo está ahí, me lleva a tomar mejores decisiones. Ya lo vimos, me lleva a perdonar, a reflexionar, a arrepentirme. Y por último, no dejes por fuera de la ecuación a Dios. No lo dejes por fuera. Tal vez si hoy estás diciendo, es que ya estoy cansado de sentirme así, por eso ya ni quiero orar, ya ni quiero leer la Biblia porque qué pereza. Hoy quiero decirte que Dios está
ahí para ti. Y tú debes acercarte a Él. Acércate con tranquilidad, con genuinidad, porque Él está esperándote. Él está esperando para que tú derrames todo eso que estás sintiendo. Está esperando para que tú le digas, estoy cansada, estoy triste, estoy feliz, estoy dichosa. Pero Él está esperándote y no lo dejes por fuera. Él en serio quiere disfrutar contigo. Él en serio quiere tener esa conexión contigo. Entonces no lo dejes por fuera. Y quiero terminar orando para que podamos encontrar ese espacio con Dios. Dios, gracias por este momento, gracias porque eres tú el que pone nuestras palabras, porque es tu diseño en que nos sintamos de esta manera, el que nos permite tener emociones, pero también eres tú el que nos da el perfecto regalo del dominio propio, el regalo de poder controlar nuestras emociones, de poder modularlas, de poder expresarlas adecuadamente, de poder cambiar nuestro pensamiento y de esa manera podernos encontrar a ti. Gracias porque tú en tu palabra dices que tú estás cerca de los que estamos afligidos, de los que están abatidos de corazón. Y hoy quiero invitarte a que en esos momentos en los que me sienta triste, estés aquí conmigo. Gracias, Dios, por mis emociones. Gracias por estar en este momento presente y gracias por lo que estás haciendo y por lo que harás. En el nombre de tu Hijo amado. Gracias por acompañarnos el día de hoy y les tengo una invitación antes de que se vayan. El 21 de agosto tenemos teatro libre, entonces los esperamos allá, queremos verlos presencial. Igual también vamos a tenerlo virtual para los que están por fuera. Y el próximo domingo vamos a continuar con esta miniserie de las emociones, entonces no se lo pierdan y nos vemos el 21 en el Teatro Libre. Chao. Hola, gracias por conectarte a la charla. Creemos que no importa dónde estés, Dios puede traer cielo a la tierra a través de ti. Te dejamos la charla anterior y no olvides suscribirte para que todos los domingos te lleguen notificaciones del contenido que subiremos al canal de YouTube. ¡Chao!